Jueves de ceniza. Ayer comenzamos esta aventura a leer El Maestro de las Emociones de Augusto Jorge Curi. Hicimos la introducción y damos este segundo paso, y el tema de hoy es la madurez de Jesús revelada en el caos. Es fácil reaccionar y pensar con lucidez cuando un suceso toca nuestra puerta, pero es difícil conservar la serenidad cuando las pérdidas y dolores de la existencia nos invaden. Muchos en esos momentos revelan irritación, intolerancia y miedo. Si queremos observar la inteligencia y la madurez de alguien, no debemos analizarla en las primaveras, sino en los inviernos existenciales. Muchas personas, incluso intelectuales, se portan con elegancia mientras el mundo los elogia, pero se turban y reaccionan impulsivamente cuando los fracasos y los sufrimientos cruzan las avenidas de sus vidas. No logran superar las dificultades y ni siquiera extraer lecciones de las turbulencias. Hubo un hombre que no se abatía al ser contrariado. Jesús no se turbaba cuando sus seguidores no correspondían a sus expectativas. A diferencia de muchos padres y educadores, usaba cada error y dificultad de sus íntimos no para acusarlos y disminuirlos, sino para que evaluasen sus propias historias. El maestro de la escuela de la vida no se preocupaba mucho por corregir los comportamientos manifiestos de los cercanos, pero se empeñaba en estimular sus pensamientos y en que expandieran la comprensión de los horizontes de sus vidas. Era amigo íntimo de la paciencia. Sabía crear una atmósfera agradable y tranquila, aun cuando el ambiente a su alrededor estuviera turbulento. Por eso decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta cita es del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 29. Y refleja el carácter emocional de Cristo el Señor. Su motivación era segura. Todo en torno a él conspiraba en su contra, pero absolutamente nada abatía su ánimo. Aún no había pasado por el caos de la cruz. Su confianza era tanta que ya proclamaba por anticipado la victoria sobre una guerra que aún no se había luchado y que, peor aún, enfrentaría solo y sin armas: la cruz. Por eso, a pesar de quien debía recibir aliento de sus discípulos, logró reunir fuerzas para animarlos momentos antes de su partida, diciendo: Pedro, confiad, yo he vencido al mundo. Este texto es del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. En vez de recibir ánimo de los discípulos, en medio del caos, él seguía animando a los discípulos. Muchos psiquiatras y psicólogos muestran lucidez y coherencia cuando hablan acerca de los conflictos de sus pacientes, pero al tratar los problemas, pérdidas y fracasos propios, muchos dejan caer su estructura emocional y cierran las ventanas de su inteligencia. En los terrenos de la existencia es donde se evalúa la lucidez
y la madurez humana. Es decir, es muy fácil que yo tenga lucidez para aconsejar a otros, de acuerdo a los problemas que otros están viviendo. Pero la verdadera lucidez es frente a mis problemas, a lo propio de mi existencia. Y Jesús, experto en esto. A lo largo de mi experiencia como profesional en el área de la salud mental y como investigador de la psicología y la educación, quedé convencido de que no existen gigantes en el territorio de la emoción. Podemos liderar al mundo, pero tenemos inmensas dificultades en controlar nuestros pensamientos en los momentos de estrés. Muchas veces nuestros comportamientos son inadecuados, innecesarios e ilógicos ante determinadas frustraciones. El maestro de la escuela de la vida, Jesús, sabía de las limitaciones humanas, sabía cuán difícil es gobernar nuestras reacciones en los momentos estresantes. Estaba consciente de que fácilmente nos equivocamos y nos castigamos o castigamos a los demás. Pero siempre quería aliviar el pensamiento de culpa que aplasta las emociones y crear un clima tranquilo y solidario entre sus discípulos. Por eso un día les enseñó a recapacitar y orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Este maestro trabaja en la vida y en la mente de sus discípulos para no cargar en ellos culpas. Quienes viven bajo el peso de la culpa se lastiman continuamente a sí mismos y se vuelven sus propios verdugos. Pero el que es radical y excesivamente crítico de los demás se vuelve un verdugo social. En la escuela de la vida no hay graduación. Cualquiera que se sienta graduado hace morir su creatividad, pues va perdiendo la capacidad de asombrarse de los misterios que la gobiernan. Todo se vuelve común para él, no habiendo nada que lo anime y lo estimule. En la escuela de la vida, el mejor alumno no es aquel que está consciente de lo que sabe, sino de cuánto no sabe. No es aquel que proclama su perfección, sino el que reconoce sus limitaciones. No es aquel que proclama su fuerza, sino el que educa su sensibilidad. Todos pasamos por momentos de vacilación e inseguridad. No hay quien no sienta miedo y ansiedad en determinadas situaciones. No hay quien no se irrite delante de ciertos estímulos. Tenemos debilidades. Solamente no las ve el que no logra mirar su propio interior. Unos vierten lágrimas húmedas, otros secas. Unos exteriorizan sus sentimientos, otros al contrario los reprimen. Algunos superan con facilidad ciertos estímulos estresantes, pareciendo ser muy fuertes, pero tropiezan con otros aparentemente ordinarios. Ante las curvas que da la vida, ¿cómo se puede evaluar la sabiduría y la inteligencia de alguien? ¿Cuando toca la puerta del suceso o cuando enfrenta el caos? Es fácil mostrar serenidad cuando nuestra vida transcurre como un jardín tranquilo. Es difícil cuando ella depara los dolores propios. Los momentos finales de la vida de Cristo estuvieron definidos por sufrimientos y aflicciones.
habría conservado su brillo intelectual y emocional en medio de tan fuertes tempestades. Mañana nos vemos y hablamos de esto. The petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle breeze as it softly flows. It knows the roads of travel, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, the wind tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams through the ancient trees and the valleys know. It sings a lullaby beneath the scarlet sky, bringing dreams to life as the night goes by. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Feliz jueves de ceniza.